Empezó a grabar. Vamos a empezar entonces con esta nueva unidad de sistema excretor y lo primero que vamos a ver en el día de hoy es todo lo que ayuda a mantener el balance hídrico y la evolución de los sistemas de excreción. Si alcanzamos, empezamos con algo de sistema excretor humano, pero empezamos con este primer equilibrio que forma parte de la homeostasis. El riñón es básico, y bueno, todos los sistemas de excreción, digo el riñón en nosotros, pero en realidad todo el sistema de excreción en todos los otros seres vivos también, compensarlos de acuerdo a los compartimientos hídricos, porque los desechos tóxicos que almacena el cuerpo deben excretarse hacia el exterior con agua, salvo el dióxido de carbono, que ya vimos que sale por el sistema respiratorio. Pero todos los otros desechos, cuando están circulando dentro del cuerpo, ya sea en la hemolinfa, ya sea en la sangre, son tóxicos. Entonces, necesitan agua donde disolverse. Entonces, por eso dentro de excretor repasamos un poquito el balance hídrico, espacios que en realidad también hemos ido viendo a lo largo de las otras unidades, pero para ordenarnos y entender, cuando yo veo el accionar del sistema excretor que purifica la sangre, digo en cuánto está disuelto esos desechos en la sangre con respecto al agua, y además que lleva una connotación de pérdida de agua gracias a la pérdida de ese compuesto. Porque como es sumamente tóxico, no lo puedo liberar solito, ¿sí? Solo algunas especies, pero necesito una cierta cantidad de agua para disolver ese contenido tóxico y sacarlo al exterior. Bien, entonces, en el caso de nosotros, ¿sí? En todos los seres vivos aparece un rango parecido, pero en el caso de nosotros el 65 al 70% del peso corporal es agua, ¿sí? Entonces, ¿dónde está ese agua? Ese agua obviamente ingresa al cuerpo a través de lo que nosotros metemos por el sistema digestivo. Tomamos agua directamente o comemos un alimento que tenga contenido de agua, o en su efecto degradamos nutrientes y obtenemos agua metabólica. Esas son las tres formas de obtener agua. ¿Y dónde va a parar ese agua? Bueno, ese agua, primero y principal, las 2/3 partes están dentro de las células. O sea, de toda la cantidad de células que yo tengo, y uno dice, ay, el agua está circulando, como que se lo imagina más en el sistema circulatorio, fuera de las células, que en la misma célula como un componente sólido, pero la realidad es que no. Tenemos tantas células, y la matriz citoplasmática es acuosa, que la mayor cantidad de agua está dentro de las células. Y de la otra tercera parte tenemos un 28% que está en el intersticio y solo el 7% en el compartimiento vascular. Esta unidad les dice el 7%, y cuando vimos circulatorio, ¿se acuerdan que les decía que la sangre era el 8% del peso corporal? Así que bueno, más o menos tómenlo como promedio, porque es entre el 7 y el 8. Es más, en esta unidad en algunas partes me dice el 70% del peso corporal, el agua, y si vimos en la unidad 1 decía el 65%. Así que siempre esténse atentos a esos datos que no coinciden en una unidad con la otra, porque las escribieron distintos autores, pero se los pueden preguntar de una manera u otra, ¿sí? Entonces, tengo que tener en cuenta cómo está distribuido. ¿Por qué? Porque hay un pasaje, o sea, un pasaje de un espacio a otro para liberar y para excretar los componentes, como estábamos diciendo recién, que no me sirven. Entonces, ¿cómo hago esa excreción? O sea, ¿qué dirección tienen esas sustancias justamente de excreción? Y tienen que ver con estos compartimientos. Los nutrientes viajan hacia el compartimiento vascular, ¿sí? Después de la absorción, obviamente, de nutrientes. Desde el compartimiento vascular voy al intersticio, y desde el intersticio me meto a la célula. Entonces el desecho y el fenómeno de excreción tiene que hacer la vía inversa. Tiene que liberarse desde la célula, ir a parar al intersticio, que alguien lo recolecte del intersticio, vaya a parar a la sangre, y desde la sangre se excrete, porque los sistemas específicos de excreción, como en nosotros es el sistema urinario, limpian este compartimiento, ¿sí? La sangre. Lo que quedó dentro de las células o lo que quedó en el intersticio tiene que ser acercado por alguien a la sangre, porque lo que yo purifico después es la sangre. Ojo con esto, ya estamos hablando como en una medida de nosotros que tenemos un sistema de excreción más complejo, pero en realidad vamos a ver otros ejemplos en los cuales, a través de otro sistema de excreción, mucho más sencillito, como existen en otros animales, no tengo que hacer tanto viaje, porque en realidad libero directamente los desechos hacia el exterior. Es muy importante, al regular el equilibrio hídrico del cuerpo, también mantener la regulación osmótica y la regulación iónica, porque nosotros ya sabemos que si yo pierdo en realidad la regulación hídrica, pierdo el interior o ese medio para que sea isotónico
con el sistema vascular y con todo lo demás. Entonces, si yo pierdo el equilibrio hídrico adentro del sistema vascular, y bueno, el sistema vascular le va a robar agua al intersticio, el intersticio se lo va a robar a las células, y el agua va a viajar de un lado para otro como quiera. Entonces, el secreto de mantener este equilibrio es manejar osmolaridades distintas en distintos espacios, dependiendo de las necesidades de la célula o de cómo mantener el equilibrio en el intersticio, ¿sí? O dentro del sistema cardiovascular. La osmolaridad, como nosotros ya sabemos, está determinada por la concentración de lo que llamamos solutos osmóticamente activos. Entonces, esos solutos crean una presión osmótica o una presión oncótica que vimos en permeabilidad celular, la cual lleva a que el agua se arrastre por difusión hacia donde hay más presión, tratando de igualarlas. Entonces, si yo hablo de un soluto osmóticamente activo, puede ser tanto de un nutriente orgánico como la glucosa, un aminoácido, un ácido graso, un glicerol, lo que fuera, o nutrientes inorgánicos que son todos los iones. Hay algunos que tienen más presión oncótica que otros. Por ejemplo, el sodio, el cloruro, son iones osmóticamente activos, muy activos, entonces atraen mucha cantidad de agua. Eso quiere decir que en el lugar donde yo tenga que tener más contenido de sodio, voy a tener que privar al organismo para regular su osmolaridad de otros componentes para que no me robe todo justamente ese sodio, atrape todo el agua y deshidrate otras zonas que están alrededor de él. La osmolaridad no es una constante en cada uno de nuestros espacios, sino que vamos a limitarlo y en base a eso vamos a limitar también, obviamente, la regulación hídrica. Entonces podemos decir que los organismos regulan justamente esta presión oncótica y en base a eso regulan el equilibrio hídrico. Hay organismos que son osmorreguladores estrictos, quiere decir que siempre mantienen constante la osmolaridad sanguínea, ¿sí? Como somos nosotros. Tratamos de mantener siempre constante la glucemia, la calcemia, la natremia, la calemia, todo, o sea, todo en nuestro cuerpo está indicado para que todos los iones estén regulados y todos los solutos osmóticamente activos, entonces yo me concentro en la sangre. Cuando me concentro en la sangre y la sangre siempre mantiene su osmolaridad, bueno, trata de igualarlo en el intersticio. Puede haber una falencia en la cual existe un desequilibrio, y sí, chicos, por algo existe un edema o por algo se puede deshidratar un tejido, pero lo que yo trato de hacer es en la sangre mantener todo de forma estricta y por ende que exista siempre un equilibrio hídrico. Hay otros osmorreguladores que son limitados o parciales, quiere decir que en ciertos intervalos, ¿sí?, controlan la osmolaridad y en ciertos intervalos no lo hacen, y los osmoconformadores que directamente tienen una osmolaridad interna similar a la del ambiente. Entonces el ambiente varía y bueno, y ellos varían con el ambiente. ¿Sí? Acá tenemos, esta es la gráfica que ustedes tienen en el cuadernillo, en el cual me está mostrando justamente esta osmolaridad sanguínea, cómo varía con la del medio. ¿Sí? Fíjense que el medio puede variar, pero el osmorregulador estricto siempre está en una línea o en una condición constante, o trata de hacerlo, ¿sí? El osmoconformador va de la mano el cambio con la osmolaridad del medio, y el limitado regula, a veces sí, a veces no. Fíjense que acá está actuando como un osmorregulador estricto, y acá como un osmoconformador. Entonces, tiene puntos claves en los cuales hay algunos parámetros que puede regular y otros no, que se les salen de las manos. No se preocupen mucho con esto, que no tienen que saber ejemplos de otros animales, de quién sea, sí sepan que nosotros somos osmorreguladores estrictos, pero no vamos a ver parámetros de cada uno. Lo que sí vamos a ver es cómo evolucionaron los sistemas de excreción. Esto sí es importante, o Curtis lo toma en cuenta, y en base a esto podemos deducir un poquito qué tipo, obviamente, de estructura se encarga, y gracias a eso decir, ah, bueno, este tiene más tendencia a ser un osmorregulador o un osmoconformador. Bien, a ver, desde un organismo que no tiene nada más que una célula, obviamente, acá me pone ejemplo ese cuadernillo de los ciliados de agua dulce, o sea, estamos hablando de un ciliado, un tipo de protista, pero podría haber puesto cualquier tipo de otro organismo. ¿Por qué me pone ejemplo este ciliado? Porque justamente, ¿se acuerdan que en la unidad 3 les nombraba paramecium?
¿Se acuerdan que tenía estas vacuolas pulsátiles? Se los nombra como un mecanismo específico que no muchos lo tienen, chicos, ¿sí? O sea, estoy hablando de un sistema excretor que de alguna manera mantiene el balance hídrico y que un unicelular, como un protista, es raro que lo tenga. Directamente lo que hace es simple difusión con el medio. Entonces, por más de que Curtis acá no lo diga, a ver, esta sería como lo más evolucionado dentro de lo unicelular, pero todos los demás que hacen, regulación con el medio. Bombas activas para meter o sacar iones, paso también pasivo de los iones a través, obviamente, de difusión facilitada, porque necesito un transportador para hacer migrar iones. Algunas moléculas que entran por difusión, otras que entran a través de mecanismos de transportadores. ¿Y el agua qué hace? Y el agua entra y sale por simple difusión, entonces mantiene un equilibrio con el medio. Cuando yo no puedo mantenerlo, bueno, ¿qué aparecía en este ciliado? Y que en realidad su medio tenía una concentración de la cual ese ciliado no se podía adaptar. ¿Qué hace la mayoría de las bacterias o de los otros protistas que viven en agua? Y si el agua cambia su concentración, cambia la concentración del citoplasma y chau, me tengo que adaptar. Pero dentro de esta evolución de los sistemas, en realidad hay algunos que por ahí varían mucho y no se pueden adaptar a este medio, como un paramécino, entonces tiene dentro una osmolaridad que es distinta al agua dulce y vive en agua dulce, entonces todo el tiempo va a tener que estar expulsando el exceso de agua. Ya cuando aparecen los animales, en todos los animales existe algún tipo de forma de excreción, o en la mayoría de los invertebrados y obviamente en todos los vertebrados. Si ustedes me dicen cuál es el sistema de excreción de una esponja, no tiene. Y de una medusa o de un pólipo, no tiene. Pero ya del platelminto, que es un gusano acelomado y bastante sencillito, ya existe en él la presencia de órganos excretores que eran los protonefridios. Si se acuerdan, eso también lo vimos en animal. Vimos incluso que habían otros que tenían otro grupo de excreción, como por ejemplo los anélidos y los moluscos. Lo que pasa que, claro, como en animal ustedes vieron gusanos planos y redondos, y hace un salto y todos los protostomados no lo tienen que ver, por ahí no vieron la estructura más interna de los anélidos y moluscos, porque son protostomados y supuestamente no entraban, al igual que los insectos y arácnidos. Pero, como yo les dije, siempre tengan en cuenta el estadio evolutivo, porque cuando vamos avanzando, como por ejemplo en estas unidades, hacemos un arrastre también por muchos protostomados. Entonces, tenemos la evolución del protonefridio, o célula flamígera, que es lo que nosotros ya habíamos visto en el gusano plano, que es como una red de finos tubitos que existen a lo largo de todo el cuerpo y que se van conectando a través de orificios que van al exterior que se llaman poros nefridiales o nefridiosporos. Esto que están viendo acá, cada una, ¿sí?, de las células flamígeras vierten en un nefridiosporo. Fíjense que hay muchos nefridiosporos, o sea, cada uno de estos sería un nefridiosporo hacia el exterior. O sea, que el cuerpo del animal está todo lleno de agujeritos para ir hacia el exterior y liberar justamente este contenido. Ahora, después cuando vamos avanzando y aparece el metanefridio, en realidad también aparece a lo largo del cuerpo estos agujeritos, como estamos viendo acá, que son los nefridiosporos. Pero existe como una complejidad en la cantidad de células que se unen. Esto es como una célula, la célula flamígera, que se reúnen, o células en flama o en llama, les llaman, que mientras más se complejiza y forma mayor cantidad, ¿sí?, de unificación de distintos segmentos o de grupos de células, y que van desde distintos justamente segmentos del cuerpo, caen como en un embudo y de ahí se van al nefridiosporo. O sea, a ver, en criollo es como que la célula flamígera yo tendría poquitas células que se vierten en un agujero y acá hay más cúmulos de células que se vuelven a ramificar y que se vuelven a ramificar para unirse. Al fin y al cabo, de eso se trata la evolución del sistema excretor. Cada vez tengo más ramitas que se van partiendo y que van yendo más específicas, zonas más chiquititas del cuerpo, y después se concentran para liberarse casi en un único punto. Paso del gusano plano que tiene agujeros por todos lados para excretar, en el anélido molusco, en el metanefridio, aparecen menos cantidad de agujeros y aparece en cada segmento del cuerpo y no por todos lados, y después esto se va achicando. ¿Por qué? Porque en los vertebrados empieza a aparecer una concentración que, a ver, en los insectos o en los artrópodos ya veo una concentración en la parte final del intestino, ¿sí? Ya no tengo agujeros por todo el cuerpo, sino que se unifica en un tubito que se llama tubo de Malpighi.
hacia el intestino, y ya después cuando me meto en los vertebrados, justamente tengo un órgano funcional que es el riñón, pero lo importante acá, que después nos vamos a detener acá para verlo, pero lo importante del vertebrado es que desde ese órgano, desde ese riñón, voy a concentrar todo en una única uretra y va a salir por un solo tubo de excreción. Puede ser unificada con el intestino o no. Ojo con esto, porque no es que en los vertebrados hay un sistema excretor independiente. De hecho, en nosotros mismos, o sea, digo mamíferos, el órgano excretor, obviamente, el riñón es el mismo, pero el último tramo, que es la uretra, ni siquiera es igual en el macho y en la hembra, porque en el macho está unificada la uretra con el conducto del aparato reproductor y desde el mismo lugar donde se expulsan las gametas se expulsa también la orina, en cambio en la mujer está perfectamente separada. Y el orificio por el cual se orina no tiene nada que ver con el orificio por el cual ingresa el órgano copulador y obviamente se pierde el flujo o el contenido o nace o es el canal de parto. O sea, son dos orificios completamente distintos. Y separado también del sistema digestivo. En cambio, en otros animales, vertebrados digo, como las aves, está todo unificado en un mismo agujero y todo va hacia el intestino. Entonces, desde la cloaca, que es el único agujero, sale el contenido que no sirve del sistema digestivo, el contenido que sería la orina, que ahora vamos a ver que no se llama orina porque está como en estado sólido, pero que vierte al riñón su contenido ahí, y también la liberación de gametas del aparato reproductor, y está todo en el mismo lugar. Entonces, sí es verdad que se va complejizando el sistema de tubos y tiene un único tubo excretor, aunque no salga como único hacia el exterior del cuerpo. Entonces, acuérdense de esa evolución nada más, que es la que les pide Curtis: protonefrío, metanefrío, túbulos de Malpighi, y después la aparición, obviamente, del riñón. Bien, vamos entonces ahora a este balance hídrico, de acuerdo a lo que estábamos viendo y de acuerdo, obviamente, integrándolo a este sistema excretor, en el medio acuático y en el medio terrestre. ¿Qué diferencias hay? Que cuando yo estoy dentro del medio acuático, el agua dulce no presenta las mismas dificultades que el agua salada, sino todo lo opuesto, pero cualquiera de los dos no está en equilibrio con el animal que vive allí. Entonces, o hay una adaptación por parte del animal, o hay algún mecanismo para excretar el exceso de agua o exceso de iones. Si un individuo vive en agua dulce, se está enfrentando todo el tiempo con un medio hipotónico. ¿Cuál es el riesgo de un individuo que viva en agua dulce? Que todos los peces y las formas acuáticas, cuando se alimentan, meten agua a su sistema digestivo, así que es inevitable que el agua se meta por todas las partes de su cuerpo, tratando de diluir sus contenidos internos, haciendo perder su equilibrio osmótico. ¿Qué hace entonces esta forma de vida o este pez generalmente? Porque está más focalizado toda esta última parte de la regulación de los vertebrados, ¿sí? Pero en los invertebrados también existen mecanismos distintos. Pero como le sale el dibujito en Curtis de este pececito, se eliminan orinas hipotónicas abundantes. Entonces, fíjense el pez de agua dulce que pasa, ¿sí? El agua ingresa a través de las branquias por osmosis al respirar, también ingresa en la comida, o sea, cuando el pez boquea, pasa agua por la branquia, pero también obviamente saca la comida o las partículas que hay en el agua y también ingresa agua, además del nutriente sólido. Entonces, como este pez corre riesgo de diluir sus contenidos y además le cuesta meter solutos, algunos de estos solutos se van a absorber por células de transporte activo a través de las branquias y voy a liberar el exceso, ¿sí?, de agua a través de la orina. Acá me dice: el exceso de solutos se excreta en orinas muy abundantes. ¿Qué significa en orinas muy abundantes? El exceso de soluto de los desechos nitrogenados, o sea, del componente que no me sirve. Los peces liberan los compuestos nitrogenados hacia el exterior como amoníaco. El amoníaco es sumamente tóxico. Uno generalmente trata de transformarlo en el cuerpo, pero claro, el pez de agua dulce no necesita transformarlo porque tiene tanta agua para orinar que libera mucha cantidad de agua y el amoníaco directamente lo libera de la orina, o sea, por la orina de esa manera. El pez de agua salada, en cambio, vive en un medio hipertónico. Entonces, el agua tiende a salir del cuerpo. O sea que literalmente un pez de agua salada corre el riesgo de morirse deshidratado. Y uno dice: qué pelotudez, está viviendo en el agua. Y sí, pero es un agua que no tiene la misma concentración que su cuerpo. Entonces puede todo el tiempo deshidratar el cuerpo.
Por eso cuando se meten al agua, se han ido a la playa o a estar un rato en el mar, se les arrugan más los dedos que de costumbre ante el enfrentamiento de un medio distinto, pero porque se está deshidratando incluso la piel de la cantidad de agua que sale desde el cuerpo igual a la presión externa. Tenemos 3 mecanismos. Primero, los ciclostomos, que son tipos de peces óseos, que lo que tratan de hacer es mantener un fluido corporal con una concentración, digamos, parecida a la del agua del mar. Parecida. Entonces, bueno, el exceso ahora vemos cómo lo van a excretar el exceso de sales, pero tratan de acercarse, de volverse más osmóticos. De hecho, los tiburones, también grupo de peces cartilaginosos, son directamente isotónicos con el agua de mar, pero lo hacen de una forma distinta. El ciclostomo trata de mantener la salinidad del cuerpo más elevado, en cambio el tiburón tiene como una alta tolerancia desarrollada a los desechos nitrogenados que el hígado los transforma en un compuesto que se llama urea, y que esa urea es lo que nos lleva a que el sistema excretor todo el tiempo lo tenga que liberar porque es tóxica, y soporta una alta cantidad de urea en sangre. O sea que es sumamente tóxica la sangre para cualquier ser vivo con la concentración de urea que tiene el tiburón, lo tolera, o sea, osmóticamente tolera esa concentración, el exceso de sales sí lo va a eliminar por glándula rectal como hacen muchos de los otros peces de agua salada, pero va a tolerar mucha concentración de urea. Todos los demás peces óseos que no son ciclostomos ni los tiburones, generalmente los peces, digamos, que más conocemos, una trucha, un salmón, o sea, de los que utilizamos, digamos, todo el tiempo, que conocemos más vulgarmente. Sí, Mary, decime. En el agua dulce, o sea, en el agua dulce el medio es hipotónico, así que obviamente el interior del cuerpo sería así, hiperosmótico o hipertónico. Es lo mismo. O sea, la palabra hipotónico es sinónimo de hiposmótico y la palabra hipertónico es sinónimo de hiperosmótico. Es lo mismo. Si yo tengo el medio que es hipotónico, el interior es hipertónico o hiperosmótico, que eso sería lo que sucede en un pez de agua dulce. Y el que está en agua salada, al revés. Si el medio justamente es hipertónico, el interior es hipotónico. Pero claro, es hipotónico generalmente, por eso ponemos acá, el pez óseo es hipotónico, pero en realidad depende, porque el tiburón, por ejemplo, no es hipotónico con respecto al agua de mar, porque justamente está tolerando este medio hipertónico y está volviendo el interior de su cuerpo isotónico con el medio. Entonces, es como que la carne, o sea, el interior del tiburón es sumamente salada y tiene un montón de urea para hacerlo tan, digamos, es como les digo, una sangre sumamente contaminada para cualquier otro individuo, pero el tiburón lo resiste. Entonces, el pez óseo sería, no, de nada. El pez óseo sería como el único que realmente tiene que luchar contra este medio hipertónico que todo el tiempo, al ser su cuerpo hipotónico, tiende a deshidratarse. Entonces, ¿qué tiene? Glándulas especializadas en las branquias que puedan liberar el exceso de sal, sobre todo el cloruro de sodio, y la orina desde el riñón, ¿sí? También la adaptan excretando orinas muy hipertónicas con mucha concentración de magnesio y sulfato. Entonces, el exceso de magnesio y sulfato por la orina y de cloruro de sodio por la misma branquia, ¿sí? Entonces, ingreso el agua bebiendo, entra un agua con mucha cantidad de soluto, entonces, ¿qué hago? Y bueno, obviamente en la branquia voy a perder agua y sales porque se va a mantener estable. Entonces, ¿qué hago? Libero exceso de sales, pero esto lo hago a través de un transporte activo, no me queda otro. Sí, así como acá, mediante transporte activo hay células especializadas que pueden meter solutos en el pez de agua dulce, en el pez de agua salada también hay un transporte activo para tratar de sacarlo. Y después lo que hago es, bueno, libero orinas sumamente hipertónicas, ¿sí? Bueno, que acá no me lo hice, pero el texto sí. El pez de agua salada libera orinas sumamente hipertónicas y el pez de agua dulce orinas sumamente hipotónicas, para tratar obviamente de liberar el exceso de lo que le sobra. ¿Qué pasa en el medio terrestre? En el medio terrestre el problema más grande es que yo tengo poco acceso al agua. Y como nosotros ya sabemos, los animales de medio terrestre tienen también una lucha muy importante con la temperatura y el principal mecanismo de evaporación, de enfriamiento del cuerpo es la evaporación. O sea que también pierden agua para regular su temperatura.
Entonces, ya estamos jodidos por dos lados, porque necesito agua para liberar los desechos nitrogenados y necesito también agua para regular el equilibrio térmico. Por eso hay tantas especializaciones de los animales que viven en zonas desérticas. Yo tengo siempre 3 métodos, como les dije recién, para obtener agua. Bebo agua directamente, que obviamente es el más efectivo, como alimentos que tengan mucha carga de agua, y en última instancia el agua metabólica que me puede dar la degradación de un compuesto. Si bien en esta unidad sale desarrollado en Curtis precisamente la cantidad de agua metabólica que se libera de cada compuesto, nosotros lo tratamos también, lo tenían como anexo, digo, en el apunte de clase, cuando vimos regulación térmica, porque les nombraba como el agua que se obtiene o el agua metabólica y no les decía cuánto. Entonces, por más de que en esa unidad en Curtis no estaba desarrollado, nosotros se los agregamos en el apunte de clase para que anticiparan este concepto, ¿sí? Pero no es que lo agregamos porque no entra, sino que lo tienen que conocer. El lípido es el que mayor cantidad de agua metabólica me da cuando yo lo degrado. Entonces ese es el motivo por el cual, por ejemplo, una ratita de desierto que no puede almacenar una jiba llena de grasa como el camello, y bueno, se alimenta de semillas que tengan gran cantidad de grasa o aceites para poder obtener la mayor cantidad de líquido, digamos, de la degradación de ese compuesto. Porque no tiene otra, porque no encuentra agua para beber, porque no tiene muchos más que ese alimento específico y en realidad dentro tiene aceite, no tiene agua. Porque, a ver, comer alimento y sacar el agua directamente es como las frutas, chicos. Vieron que las frutas tienen un alto contenido, 90 o 95% de su peso es agua. Entonces, cuando yo digo comer alimentos, cuando yo obtengo el agua directamente, una semilla cargada de lípido, que come, por ejemplo, la ratita que les estaba diciendo de desierto, no es que saca el agua directamente de la semilla, porque la semilla no tiene agua dentro, tiene aceite. Pero el aceite, como última instancia, porque no le estoy pudiendo beber, no le estoy pudiendo comer directamente del alimento, por lo menos saco el agua metabólica. ¿Sí? Y es el compuesto que más cantidad de agua me da. ¿Qué mecanismos compensatorios yo tengo para equilibrar esta falta de agua que yo tengo en el medio o esta posibilidad para acceder o no al agua que está en el medio? La dieta de lípidos que estábamos hablando recién, que es el que da mayor cantidad de agua metabólica, suprimir las glándulas sudoríparas, por eso algunos animales directamente no tienen medios para evaporar tanta agua, si pueden controlar su temperatura mediante otro mecanismo para que justamente no pierdan el exceso de agua, buscar alimentos en realidad o desplazarse en horarios nocturnos, o sea que a muchos animales no les queda otro ante el calor que desarrollar una adaptación de su ciclo a vida nocturna para justamente ahorrar agua. Heces con bajo contenido de agua, orinas altamente hipertónicas, o sea, con mucha concentración de sales, y reducción de pérdida de agua al máximo a través de otros mecanismos paralelos, como pueden ser la respiración, digamos, o el agua que se libera por expiración. Por eso, esto también creo que lo tenían en regulación térmica, por eso la extensión a veces o la longitud de la nariz o la forma de la nariz para poder condensar el agua. Por eso el camello tiene la forma de la nariz que tiene, para que el agua que condense para humedecer el aire vuelva a caer en el mismo lugar y la pueda reaprovechar. ¿Sí? Estamos hablando, obviamente, de métodos compensatorios extremos, pero siempre tratando de cuidar ese balance hídrico. No vamos a estudiar en equilibrio de todos los otros animales, pero sí vamos a tener en cuenta este balance hídrico en el ser humano. Curtis les da un ejemplo, y esto es simplemente un ejemplo, de un ingreso y egreso de agua compensado, porque siempre lo mismo que ingresa tiene que salir, de 2,55 litros. Ustedes me van a decir, ¿todos los seres vivos tienen este equilibrio? ¿O el ser humano siempre tiene esto? No, chicos, ni pedo. O sea, puedo tener en un día un equilibrio hídrico de 4 litros, o de 5, o de 2, dependiendo obviamente el agua que ingrese, el agua que libere. Entonces esto es un promedio. En ese promedio se calcula que de esos más o menos 2,5 litros, la mayor cantidad ingresa por las bebidas y una proporción de ellos también a través de la comida, y el agua metabólica es el que menos cantidad de agua aporta. ¿Sí? Depende muchísimo de todo. Como les digo, yo puedo un día tomarme 2 litros de mate, cada litro de mate tenía 1 litro y medio, o sea que si ese día me tomé 3 litros y bueno, en vez de ingerir un litro, como 2, ingresé 3, entonces todo me cambia, ¿sí? El equilibrio. Entonces, en esa proporción, sí es verdad que la mayoría de agua ingresa por las bebidas directo, después por las comidas, en tercer lugar por la oxidación de nutrientes, o sea, agua metabólica.
Y dentro del egreso hay un promedio de que la mayor cantidad de líquido que se libera hacia el exterior gracias al arrastre que nosotros necesitamos para los desechos nitrogenados va por la orina. Nosotros liberamos aproximadamente 1,5 litros de orina por día. Y hay un límite menor inferior, que está expresado en este cuadernillo, de 500 mililitros. Se calcula que no puedo excretar la cantidad mínima de urea, que es el desecho nitrogenado que se acumula y es tóxico, además de todos los otros tóxicos, sino orino por lo menos medio litro. O sea que si yo al cuerpo lo deshidrato, no solo la deshidratación atenta contra un montón, o sea, contra el equilibrio osmótico del organismo, sino que si no bebe el agua suficiente, no tiene tampoco esa cantidad mínima para excretar en orina y arrastrar los desechos nitrogenados, que si se acumulan, nos matan. Chicos, tan solo un día si acumulara el riñón los desechos nos mataría. Por eso las personas que no tienen una filtración renal correcta las tienen que dializar. Y es más, a las personas no las dializan todos los días, o no a todas las dializan todos los días, porque hay algunos que no tienen una falla renal completa. Pero si hubiera una falla renal completa, o sea, yo le tengo que extirpar un riñón a una persona y el otro anda medio cagado y lo tengo que dializar todos los días. Hay otros que por ahí tengo que acompañar un proceso deficiente, entonces lo hacen cada 2 o 3 días, pero es fundamental tener el líquido para limpiar o barrer estos compuestos tóxicos. En la expiración es la segunda vía por la cual se va gran cantidad de agua. Obviamente depende de cómo esté expirando. Si estoy haciendo ejercicio físico, aumenta más la temperatura, se evapora más cantidad de agua, y si hace más calor, obviamente también a través de la piel, por la perspiración, también voy a perder más. Ojo con esto, con el sudor, porque este cuadernillo, de acuerdo a cómo está separado en este capítulo de Curtis, me separó la piel del sudor. Entonces, no me acuerdo si en el de regulación térmica les decía que lo normal era liberar, creo que 500 mililitros o 200 mililitros, en vez de decirles 50 mililitros como acá. Pero en realidad esto depende muchísimo, chicos. En la piel se llama perspiración, siempre perdemos agua por perspiración y lo hacemos más, obviamente, cuando hace calor. Pero el sudor es el que es excretado por las glándulas sudoríparas. Por ejemplo, el perro no tiene sudor, no tiene la cosa, pero sí tiene perspiración a través de la piel. Lo que pasa es que el pelo le sirve también para frenar, pero es el agua perdida por piel. En cambio, el sudor es por glándula sudorípara. Y estos 50 mililitros seguramente que no son en esta mina que está andando en bici, ¿sí? Así que es como que ni siquiera se connota con el dibujito, porque con el ejercicio físico obviamente asciende también el nivel y pueden ser más que 50 mililitros. Y bueno, y en las heces también, acá les dice 100 mililitros, creo que en digestivo les decía de 100 a 200, o sea que más o menos coincide el número en la cantidad de agua perdida. ¿Qué pasa si yo rompo este equilibrio? Si yo rompo el equilibrio quiere decir que se supera la ganancia o que se supera la pérdida. Superar la ganancia, ¿sí? O sea, cuando la pérdida, digamos, supera a la ganancia de agua, estoy hablando de una deshidratación. Ya sabemos que la deshidratación es muy peligrosa, incrementa la concentración de solutos en sangre y sabemos que puede hacernos disvariar. Ya vimos en regulación térmica que el proceso de deshidratación a la pérdida de 10 o 12% del agua corporal ya como que no la cuento, ¿sí? Entonces tengo que hidratarla constantemente. ¿Y qué pasa cuando la ganancia supera la pérdida? Cuando la ganancia supera la pérdida, se acumula agua en un fenómeno que se denomina edema. Y esto puede pasar por distintos procesos patológicos, ¿sí? Como por ejemplo, a ver, acá les dice algunas anomalías fisiológicas como la retención de sales. Sí, fisiológico es retener sales, porque estoy comiendo más, pero después me dice, puede ocurrir en las enfermedades renales o en la pérdida de proteínas plasmáticas. Bueno, acá yo ya tengo una patología, si hay una enfermedad renal hay una patología, que me está llevando a la anomalía fisiológica de retener sales, pero si yo retengo sales, acá por ejemplo, cuando les habla de la pérdida de proteínas por inanición, me está hablando de una persona que está desnutrida, incluso ha perdido proteínas plasmáticas por falta de síntesis. Entonces, en cualquiera de estos casos, si el medio interno de la sangre se vuelve más osmótico, ¿sí? Retiene más agua, ese agua pasa al intersticio y ese líquido intersticial acumula agua. Eso es lo que llamo edema, la acumulación del agua en ese trayecto, siempre respetando el movimiento, chicos. ¿Sí? O sea, desde la célula hacia el intersticio, desde el intersticio voy a pasar hacia el medio. Acá me está mostrando en la absorción.
¿sí? Y en este fluido intracelular quiere decir que acá está la célula, aunque no me las hayan dibujado. Sí, sí. Hay medicamentos que te hacen retener líquidos porque los mismos glucocorticoides producen edema. Entonces, un glucocorticoide que te aumenta la concentración porque es hiperglucémica de glucosa en sangre y eso retiene agua, eso me lleva después a que ese agua se filtre al intersticio y genere retención de líquido. Después, determinadas situaciones. O sea, una mujer embarazada obviamente también tiene mayor retención o tiene tendencia a retener agua y a generar edemas localizados. Bueno, por último, vamos a ver las sustancias de excreción, que serían las sustancias en realidad que se liberan hacia el exterior de acuerdo a esta evolución. Nosotros liberamos urea, ¿sí? Pero hay otros individuos que llevan a cabo la regulación de la liberación de estas sustancias de desecho mediante otros mecanismos para establecer justamente este equilibrio en el medio químico, ¿sí? Entonces, excreto el desecho metabólico, el tema es cómo lo excreto, que es lo que vamos a ver ahora en las distintas sustancias, mantener el equilibrio hídrico, que es lo que acabamos de ver, mantener ese balance entre la transpiración, la sudoración, lo que libero por heces, lo que libero por orina, lo que pasa es que obviamente lo más importante es lo que libero por orina. Por eso, ojo, cuando yo hablo de aparato excretor es todo, la glándula sudorípada, el riñón, hasta el mismo sistema respiratorio, ¿sí? Pero en realidad lo que ayuda a mantener el balance hídrico, digamos, principalmente es el riñón. Y después, la regulación de la concentración de compuestos para mantener el medio osmótico. Entonces, ¿cuáles son los principales productos metabólicos de desecho? El dióxido de carbono, que lo libera el pulmón, como ya hemos visto. Y por otro lado, el amoníaco. Ese amoníaco se puede transformar uniendo oxígeno en otros compuestos, como por ejemplo acá que muestro un determinado esqueleto carbonado que se puede unir en distintos compuestos, como puede ser la urea, y puede ser excretado gracias, ¿sí?, a la unión, digamos, o a una proteína plasmática para que lo lleve hasta el riñón o lo que fuera, porque la urea, por ejemplo, es una síntesis que hace el propio hígado de este compuesto tóxico, ¿sí?, de este amoníaco. ¿Que viene de dónde? Y como ya hemos visto, de la metabolización de las proteínas. O sea, el aminoácido, ya sabemos que tiene un extremo amino y tiene tanto nitrógeno que alguien lo tiene que excretar. Entonces, este esqueleto carbonado, bueno, se integra o se libera como desecho, lo que fuera. Pero lo que más me interesa es liberar este amoníaco. Vamos a ver entonces brevemente 3 mecanismos de liberar este amoníaco. Directamente como amoníaco, que esto lo hacen los invertebrados acuáticos, o sea, los invertebrados que viven en el agua y la mayoría de los peces. Estábamos viendo justamente agua dulce, agua salada, lo liberan directamente como amoníaco. ¿Por qué? ¿Y por qué la mayoría y no todos? Porque yo necesito una gran cantidad de agua para excretarlo. Entonces, ¿qué hace el amoníaco? Difunde hacia el medio, que no arrastra el mismo agua. Entonces todos los peces de agua dulce tienen una tendencia a liberarlo. Pero los que viven en agua salada, o sea que algunos peces marinos, tiburones, junto con los anfibios y los mamíferos, no van a tener gran cantidad de agua, sino una cantidad moderada para excretar. Y uno dice, pero si el tiburón vive en el agua. Sí, pero es lo que dijimos, vive en agua salada. Entonces, al vivir en agua salada, tiene también riesgo de deshidratación, aunque viva en el agua. Entonces trata de liberar agua, pero no tanta. Es lo que hacemos nosotros también. Sintetizamos a través de este amoníaco un compuesto que se llama urea en el hígado y lo liberamos hacia el exterior con una cantidad moderada de agua. Nosotros necesitamos, como les dije recién, medio litro para excretar la urea producida en el día, como mínimo, ¿sí? Una cantidad entonces moderada. Y después tenemos en el otro extremo algunos insectos, reptiles, sobre todo los terrestres, porque los acuáticos por ahí tienen algún mecanismo como los anfibios, y las aves, que necesitan muy, muy poquita agua para excretar hacia el exterior el desecho nitrogenado. Han logrado concentrarlo en unos cristales sólidos de ácido úrico, ¿sí? Y el desecho directamente es como sólido, lo libero acompañado, por ahí en las aves, por ejemplo, lo mandan en la pasta semisólida que tienen en la liberación a través de la cloaca, pero en otros por ahí directamente los liberan completamente sólidos y han logrado aprovechar la máxima cantidad de agua. Hay en algunos donde es sumamente significativo que esto suceda. Por ejemplo, el reptil puede ahorrar esta cantidad de agua, o el ave puede ahorrar esta cantidad de agua de acuerdo al acceso que tenga, pero si tiene la energía necesaria para llevar a cabo este proceso. Porque es mucho más costoso
producir ácido úrico que urea. Entonces también tengo que tener la redirección del ATP para poder llevarlo a cabo. ¿Sí? Entonces no todos los animales terrestres han llevado a cabo el mismo proceso, porque hay algunos que eliminaron directamente con el agua no solo la urea, sino también otros desechos por arrastre, y por eso utilizan agua moderada. Obviamente esto, como les digo, sépanse nada más los tipos de organismos, el desecho que liberan, porque nos vamos a concentrar obviamente en la liberación a través de la urea, que es lo que hace el ser humano. ¿Sí? Que ya empezamos desde mañana, desde eso, a ver el riñón de los vertebrados. Bueno, y acá sí terminamos. ¿Alguna duda, chicos? Dice, si vos estás deshidratado y tomás agua, viste, la de la canilla, realmente no te rehidratás, ¿no? No, en realidad producís un desequilibrio, depende del grado de deshidratación, pero en realidad producís un desequilibrio porque si tu cuerpo ha perdido gran cantidad de agua y sales y vos ingerís nada más agua, volvés a tu sangre más hipotónica y este agua ingresa a los tejidos, pero tampoco tenés la misma cantidad de sal que lo retenga. Entonces tendés por ahí a acumular ese agua dentro y a edematizarlo, pero no porque el edema que vimos recién por un desequilibrio, digamos, osmótico generado por la propia célula, sino porque perdió los dos componentes y en realidad vos repusiste uno solo. Entonces, hasta que no repongas las sales para retener el agua, se va a quedar como incrustada en el líquido intersticial. Cuando hay una deshidratación muy profunda, es muy peligroso esto. Por eso les recomiendan a las personas que tienen fiebre, que pierden mucha cantidad de líquidos por sudoración, que tomen spray, que tomen, no sé, Gatorade, o sea, que repongan agua y sales. Ahora, si uno sale a correr y sudó, de repente, no sé, 2 litros, y bueno, uno también se está rehidratando con agua todo el tiempo. Obviamente, si hace un deporte muy extremo, está bueno hidratarlo con los dos factores, pero no es que te vas a morir por tomar agua si saliste a correr o jugaste un partido, porque la verdad es que también con la alimentación vas a incorporar sales, y perdiste agua y sales, pero también tenés otros lugares de donde sacar sales en el alimento. Entonces no es que te va a pasar algo, por eso depende de la cantidad que pierdas, pero sí es real, si perdés, o sea, si en el grado de deshidratación uno pierde los dos componentes y repone uno nada más, obviamente, puedes tener un desequilibrio a nivel del intersticio. ¿Alguna otra pregunta? No, Gise. Bueno, Meli, mañana lo vemos bien eso. O sea, con respecto a la urea, porque ahí vemos la formación de la orina y ahí vemos por qué en realidad queda todavía urea en el sistema. Porque la urea es la clave para mantenerme también una nivelación de distintos iones dentro del riñón y crear ese gradiente que permite después la filtración. Eso mañana lo vemos, no te das problema para ver la concentración de urea. Bueno, nos vemos mañana entonces, chicos, a las 8:15, ¿tienen ustedes? Sí. Vamos a tratar de terminar. Si no llegamos a terminar toda la unidad, vamos a dejar solo un pedacito de la parte de regulación hormonal, ¿sí? Pero para los que ya tengan leída toda esta parte, traten de llegar hasta el final para mañana.